escuchando? Por favor, dígame. A ver, todavía no empieza la grabación. Sí se ve, Luis. Excelente, gracias, José, muchas gracias. Gracias a Yuri, muy amable. Bien, ya está grabando. Bueno, ahora de lo que quiero platicar, bueno, quiero seguir con este rollo de los espacios vectoriales, pero en esta sesión espero dar un paso más, o sea, avanzar un poquito más. Y bueno, la idea es la siguiente. Bueno, en general lo que vamos a ver hoy, espero que me alcance el tiempo, es rectas y planos en el espacio que pasan por el origen. Vamos a dar un breve repaso de este tema y vamos a aprovechar, precisamente vamos a tomar como pretexto este tema de las rectas y los planos para alcanzar, para llegar, para arribar a un concepto muy importante dentro del ámbito de los espacios vectoriales, que es el concepto de bases, generadores y bases. ¿Ok? Bien, esto va a ser muy útil para los propósitos del curso. Eh, Iniciamos tomando un objeto A, tomen un objeto matemático A, el que más se les antoje, el que más quieran, en tanto sea un objeto matemático. ¿Ok? Y vamos a tomar el unitario, vamos a tomar el unitario de ese objeto matemático que aquí yo le estoy llamando A, y a ese conjunto unitario lo denotamos mediante V mayúscula. ¿Por qué? Porque pues, estamos en planes precisamente de construir un espacio vectorial. Entonces vamos a definir, ya tenemos nuestro conjunto. Acuérdense que para definir un espacio vectorial primero, ante todo, necesitamos un conjunto no vacío y ya teniéndolo a la mano, entonces nos proponemos a construir dos operaciones, una suma O y un sea, producto. perdón, Sí, adelante. perdón, ese conjunto nada más tiene un solo elemento, ¿verdad? Efectivamente, este conjunto solo tiene por un elemento y es el objeto A que hayan tomado ustedes de su preferencia. ¿Sí? El objeto A que ustedes elijan, ese lo meten en una bolsita y ya formaron el conjunto V. Bien, entonces definimos dos operaciones. Vamos a definir dos operaciones, una suma que consiste de lo siguiente. Tomo el objeto A y lo voy a sumar consigo mismo, puesto que solo tengo a ese objeto, y el resultado va a ser A. Luego, el producto por escalares es tomo un número real lambda, el que se me antoje, y cuando lo multiplico por A, voy a obtener a A mismo. ¿Ok? Entonces, estas dos, en principio, pues son operaciones que están trabajando en el espacio V, que es unitario, efectivamente, y lo que afirmo es que esta terna, o sea, BV, como lo definimos acá arriba, unitario, esta suma, que es esta de acá, este puntito, que es este producto, es un espacio vectorial real. ¿Sí? Así de sencillito, este forma un espacio vectorial real. Me gustaría que lo verificaran, ¿sí? De hecho, quizás esto lo incluya en la tarea. Es muy sencillo, como pueden ver, las reglas son muy simples. Y la idea, pues, es otra vez, pues, estar trabajando continuamente con el concepto de espacio vectorial. Bueno, ¿qué pasa si tomamos al objeto matemático A, bueno, que en un principio lo elegimos como algo muy abstracto y lo bajamos un poquito, le bajamos un poquito de abstracción, le bajamos un poquito su abstracción y lo tomamos como el número cero en los reales, ¿sí? O lo tomamos como la pareja 0,0 en R2 o lo tomamos como la terna 000 en R3. ¿Sí? Entonces, si esto es verdad, si esta afirmación es verdadera, fíjense, esta afirmación pues está por los cielos, ¿no? Es una afirmación muy abstracta. Si nosotros verificamos esta afirmación, si vemos que efectivamente es cierta, entonces, pues cuando A es el unitario del cero, cuando, como en este caso, bueno, cuando el conjunto V, perdón, o sea, este de acá, cuando este conjunto resulta ser el unitario del cero, el unitario del origen en R2
o el unitario del origen en R3, entonces pues cada uno de estos es un ejemplo de un espacio vectorial, ¿sí? De un espacio vectorial contenido, cada uno de ellos contenidos respectivamente en el espacio vectorial R, R2 y R3. O sea, acompañado de las operaciones de acá arriba, resulta ser un espacio vectorial que vive dentro Profe, de R. Sí, adelante. no, nada, que sí estaba escribiendo algo porque como que No. se había trabado la pantalla, creo. No estoy escribiendo nada. Estoy platicándoles lo que escribí aquí antes, previamente, y ahorita que empiece a escribir ya les comento para que todos estén al tanto. Muchas gracias, Ayuri. Muy amable. Decía que esta cosa, este unitario del cero, asignándole las operaciones que previamente establecimos, o sea, estas de acá arribita, y esta suma y este producto, entonces resulta ser un espacio vectorial que vive dentro del espacio vectorial R. Recuerden que por ahí en alguna sesión, no recuerdo en cuál, les pedí que checaran que R con sus operaciones de suma y producto es un espacio vectorial real. R2 también es un espacio vectorial real, como ya lo hemos estado checando, y resulta que esta cosa, el unitario del origen, con las operaciones que acabamos de definir, es un espacio vectorial real que vive dentro de R2 y el origen en R3, o sea, 0, 0, 0, el unitario del origen, acompañado de estas operaciones que acabamos de definir, es un espacio vectorial que vive dentro de R3. Estos espacios vectoriales se les suele llamar espacios vectoriales triviales, me parece. Por ejemplo, este es el espacio vectorial trivial que vive dentro de R, este es el espacio vectorial trivial que vive dentro de R2 y este es el espacio vectorial trivial que vive dentro de R3. Como ustedes saben, cuando checamos, bueno, cuando verificamos o cuando tomamos en cuenta los axiomas que definen a un espacio vectorial, pues en los axiomas se pide que exista al menos un elemento que es el cero, ¿verdad? Es un elemento sumamente distinguido en relación a la operación suma. O sea, cuando tenemos un espacio vectorial, este nunca es vacío porque al menos tiene el neutro aditivo. Al menos entre sus elementos contamos con el neutro aditivo. Entonces, no es casualidad que cada uno de estos cuates sea un espacio vectorial viviendo pues en los respectivos espacios vectoriales grandotes, ¿verdad? R, R2 y R3. No es casualidad. Profe, Adelante. sí, disculpe, lo que veo es que, bueno, creo que sí cumple todas las condiciones para hacer espacio vectorial, pero nada más se quedaría siempre en el cero, ¿no? Todo daría cero, toda cualquier operación se queda en el cero. Exactamente, exactamente. No nos salimos del cero, ¿no? No nos salimos de aquí, no ¿Y nos eso es salimos. útil o algo? Sí, O... es muy Ok. útil. Más adelante veremos su utilidad. Por lo pronto es un ejemplo más, si lo quieren ver así. Pero más adelante veremos la utilidad de este espacio vectorial, de estos espacios vectoriales triviales. Muchas gracias, Roberto. Ok, gracias. Sí, excelente. Bueno, continuando, este es un ejemplo más. Si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de afirmar, fíjense, ahorita ya en el lenguaje que estoy usando, estoy simplificando un poco las cosas porque empiezo a decir, pues el unitario del cero, de este cero, del número real cero, es un espacio vectorial. Pero, y esto es para simplificar, para no estar cargando siempre esta letanía de el espacio, este conjunto, acompañado de las operaciones definidas, suma y producto, es un espacio vectorial. Vamos aquí entre cuates, entre compañeros, vamos a simplemente decir, este es un espacio vectorial, este es un espacio vectorial y este es un espacio vectorial, teniendo en cuenta siempre teniendo en contexto las operaciones que acabo de definir. Si resulta que no es claro el contexto, si resulta que no es claro a qué operaciones nos estamos refiriendo, entonces sí conviene especificar nuevamente las operaciones. Pero por lo pronto podemos hablar de este espacio vectorial, del espacio vectorial 0, del espacio vectorial 0, 0 o del espacio vectorial 0, 0, 0, ¿no? O simplemente del espacio vectorial 0 cuando no haya lugar a confusiones.
¿sí? Para ir simplificando las cosas. Pero bueno, ya hay que, cuando sea necesario, hay que ser formales. Ok, entonces, ahora vamos a pensar, siguiendo esta línea de pensamiento, vamos a tomar un espacio, eh, vectorial, otra vez V general, ¿sí? Vamos a tomar un espacio vectorial V general, así abstracto, digamos, o sea, uno cualquiera, ¿no? Incluso de uno que no, tomemos uno que aún no conocemos, pero que por algún motivo sabemos que es un espacio vectorial, ¿no? Un espacio vectorial general, vamos. Entonces, digamos que en este espacio vectorial, pues vive un elemento V minúscula, que es distinto del cero. Este es el cero del espacio vectorial V. Por lo que les decía, ¿no? En tanto que este es un espacio vectorial. Profe, ¿ya está Entonces, empezando a escribir? no, todavía no. Ah, ok. Yo les digo cuando empiece a escribir para que estén todos atentos. En tanto que este es un espacio vectorial, el V, entonces, pues como saben, tiene entre sus elementos al vector 0, ¿verdad? Ahora bien, yo lo que pido como información extra es que al menos haya un V o un V minúscula, un V minúscula, que vive en V mayúscula, y que es distinto del origen, que es distinto del cero. Generalmente, cuando estamos hablando de espacios vectoriales, aunque sean muy abstractos, al cero también se le llama el origen, ¿sí? Haciendo una analogía con los espacios vectoriales R, R2, R3, R4, bla, 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 ¿sí? Haciendo una analogía, entonces al cero de un espacio vectorial abstracto V se le llama el origen del espacio en cuestión. Bueno, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que tenemos al menos un vector V minúscula distinto del cero, vamos ahora a formar el siguiente conjunto, que le vamos a llamar U, ¿sí? U mayúscula, que va a estar formado por todos los múltiplos del vector V que hemos tomado, el que es distinto de cero, ¿sí? Vamos a formar a este conjunto, el que estoy señalando aquí, cuyos elementos son, el conjunto U está compuesto por todos los, así le llamamos, todos los múltiplos del vector V, ¿sí? O sea, aprovechando precisamente que este es un espacio vectorial, entonces tenemos la operación producto por escalares. Este producto por escalares, este puntito, se está refiriendo al producto por escalares de V, ¿ok? Profe, es Entonces, V minúscula esa, ¿verdad? sí, esta de aquí es V minúscula. Ok, ok. Efectivamente, le pongo aquí V minúscula, ¿no? Sí, ahí. Es minúscula. Efectivamente, es minúscula. Permítanme un momento, por favor. Ok, ya, que le di acceso a alguien. Bien, entonces tenemos este conjunto U, que es un conjunto, por lo pronto es un subconjunto de V mayúscula, de V mayúscula, ¿verdad? Bueno, entonces resulta, bueno, U tiene a todos los múltiplos de V minúscula y más aún es un espacio vectorial. También este resulta ser un espacio vectorial bajo las mismas operaciones del espacio vectorial ambiente, o sea, del espacio vectorial V mayúscula. Este es mayúscula. Mayúscula. Entonces, es importante checar esto, es importante verificar que efectivamente este conjunto U, definido de este modo, si lo acompañamos o si le asociamos las operaciones del espacio vectorial ambiente, o sea, del V mayúscula, entonces resulta que este también, el U, se vuelve un espacio vectorial por sí mismo que vive dentro del espacio vectorial V mayúscula. ¿Ok? Es importante checar esto, es importante que lo verifiquen, ¿sí? Por favor, háganlo. Y bueno, seguimos adelante. No me quiero detener mucho en esto, salvo que ustedes lo pidan. Yo lo que sugiero es que todo esto que les digo que por favor lo hagan, efectivamente lo hagan, y conforme lo vayan haciendo, si les surgen dudas,
que se empiecen a comunicar con nosotros, ¿sí? Con José, con Christopher o conmigo, por favor, ¿sí? Se los pido, que se comuniquen con nosotros en caso de que tengan dudas, ¿verdad? Y que nos empiecen a decir, pues fíjate que tengo dudas en esto, intenté hacer este ejercicio que nos sugeriste, aquí en este paso me atasqué, ¿qué me sugieres? O ya lo hice, pero me gustaría que le echaras un ojo para ver si está bien, ¿vale? Por favor. Bien, en particular, si resulta que este V, porque este lo estamos tomando como un espacio vectorial abstracto, ¿verdad? Si resulta que este lo tomamos como R3, ¿sí? Si lo tomamos como R3 y tomamos a V minúscula como el vector A, B, C, distinto del origen, distinto del cero, ¿ok? Entonces, U ya tiene una cara un poquito menos abstracta. Todavía es abstracto, pero ya es un poquito menos abstracto, porque entonces los elementos de U van a ser vectores de R3 de esta forma. O sea, su primera entrada va a ser lambda veces A, su segunda entrada va a ser lambda veces B y su tercera entrada va a ser lambda veces C, con lambda variando los números reales. Y esta cosa, ¿quién es? Geométricamente, ¿quién puede ser U? Como para todavía entender un poquito más quién es U, pues nos conviene darle tratar de ver una representación geométrica de U, de este espacio vectorial U que está viviendo dentro de R3. ¿Ok? Entonces, una imagen geométrica de U es precisamente esta que les presento aquí. A ver, la hago un poquito más grande. Esta es una imagen geométrica de U. U vendría a ser precisamente esta línea de aquí, ¿sí? U viene a ser esta línea de aquí. Esta línea, una línea por el origen. U es una línea por el origen. Aquí está el vector ABC. Si lambda es mayor a 1 y es positivo, entonces cuando hacemos este producto, lambda por ABC, precisamente obtenemos un vector de longitud mayor a la longitud de ABC y que pues crece o tiene el mismo, mejor dicho, tiene el mismo sentido que el vector ABC. Su magnitud es mayor, es lambda veces la magnitud de ABC, ¿sí? Y además el sentido de este nuevo vector es precisamente el sentido del vector ABC, ¿no? Y pues es este de acá. ¿Okay? Aquí está la cabecita. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si multiplicamos a ABC por un escalar negativo? Entonces cambiamos, la dirección se mantiene. En ambos casos, ya sea el escalar positivo o el escalar negativo, en ambos casos la dirección se mantiene, pero el sentido cambia. Por ejemplo, aquí está mu es un escalar negativo y está cambiando la dirección de ABC. ABC su dirección es para acá y cuando multiplicamos por este escalar negativo cambia la dirección de ABC, el sentido de ABC. ¿Sí? El sentido de ABC es para acá, cuando multiplicamos por un mu negativo, entonces el sentido de ABC cambia, ¿verdad? Cambia el sentido opuesto, y como pueden ver, pues este es un ejemplo. Aquí esta cabecita está indicando un vector que parte del origen, llega hasta acá y pues es este vector de aquí, ¿sale? Sí, en este caso, bien podría ser, como aquí en el dibujito se ve que este es un poquito más largo que el original ABC, entonces este vector, este número real mu, debe de ser un número real negativo y mayor a 1. Para que haga crecer la longitud de ABC, la norma de ABC, pero lo cambie de sentido, más no de dirección. Aquí, por ejemplo, tenemos un vector que está siendo representado por esta suma. Fíjense, observen. Si yo multiplico a ABC, que es el original, el que nos dieron, este vendría a ser el V, ¿no? El V minúscula. Si yo multiplico a ABC permítanme. Ahí está. Si yo multiplico a ABC por un cierto escalar lambda, obtengo este vector. Si luego multiplico a ABC por un cierto escalar mu, obtengo este vector. Luego, ¿qué pasa si los sumo? Esta suma es la suma de R3, ¿ok? ¿Qué pasa si los sumo? Fíjense que no me voy a salir de la recta. No me voy a salir de la recta, en absoluto me voy a salir de la recta. Me voy a quedar en la recta y voy a obtener un vector precisamente de la recta. ¿Sí?
Entonces, como hace rato decía un compañero, cuando ABC es el origen, entonces por más que multipliquemos a ABC y lo sumemos sumemos dos múltiplos de ABC, en tanto sea el origen, pues no nos salimos de aquí, no nos salimos del origen. Bueno, algo semejante pasa con esto que estoy diciendo ahorita. Dado un vector ABC, por más que lo multipliquemos por distintos escalares y los resultados los sumemos, no nos vamos a salir de la recta, de esta recta, ¿sí? Que en este caso particular, pues es una representación geométrica de U, del espacio vectorial U, donde U precisamente contiene exactamente a los múltiplos, a todos y cada uno de los múltiplos del vector ABC. ¿Cómo checamos esto? Pues simplemente es, por ejemplo, lambda veces ABC más mu veces ABC es igual a lambda veces A, lambda veces B, lambda veces C, más mu veces A, mu veces B, esta cosa, y esto es igual a lambda veces A, más mu veces A, lambda veces B, más esta cosa, lambda veces C, más esta cosa, y esto es igual a, lo pongo aquí así, estoy ocupando exclusivamente el álgebra que me permite R3, y esto es igual a, entonces, como se darán cuenta, es un múltiplo de ABC, y en tanto que es un múltiplo de ABC, entonces, pues no me salgo de esta recta, ¿ven? Entonces, todas las posibles combinaciones de ABC multiplicado previamente por distintos escalares, los resultados son vectores que viven en esta misma recta. No me salgo de esta recta, no me salgo de la parte unidimensional, ¿ok? Más o menos queda claro lo que les estoy diciendo hasta ahorita. ¿Sí queda claro? ¿Es claro lo que estoy comunicándoles? ¿Nadie tiene ninguna duda al respecto? Ok, Está claro, listo. profe. Perfecto, Está excelente. bien. Excelente, perfecto. Cualquier duda, ya saben, ¿no? De inmediato escriban. Eduardo dice, si puedo repetir esto último, ¿te referirás acaso? ¿Será que te refieres a la cuentita esta? ¿O a qué? Bueno, a ver. Ok, sí. Lo que quiero, bueno, con esta cuentita, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es precisamente hacerles ver que esto de aquí, fíjense, aquí hay un múltiplo de ABC sumado, esta es la suma en R3, con otro múltiplo, perdón, de ABC. Y esta flechita del dibujo me está diciendo que voy a caer por acá. O sea, en otras palabras, que si yo tengo el vector ABC y hago un múltiplo de él, aquí está, ¿sí? Tiene exactamente la misma dirección. Si yo tomo otro múltiplo de ABC, aquí está, ¿sí? Tiene la misma dirección, aunque sentido opuesto. Lo que me está diciendo esta parte de aquí es que cuando yo sumo a este cuate, al lambda veces A, lambda veces C, lambda veces A, lambda veces B y lambda veces C, cuando lo sumo con el vector mu veces A, mu veces B, mu veces C, me vuelvo a quedar en esta línea. Me vuelvo a quedar en esta línea. ¿Cómo verifico eso? Bueno, pues hago las cuentas directas. Hago exactamente las cuentas que se me pide. Aquí las estoy desarrollando. Y a lo que llego finalmente, fíjense que aquí estoy ocupando pura algebrita de R3. ¿Sí? El álgebra vectorial de R3, el álgebra básica de R3. ¿Todos conocen esta álgebra? Es análoga al álgebra vectorial de R2, ¿no? R2 acompañado con su suma y producto por escalares. Todos conocen a R3 con la suma de R3 y el producto por escalares de R3, al menos conocen la suma de R3. Todos han trabajado un poquito de R3. Sí, profe. Sí. Excelente. Perfecto, excelente. Entonces, hasta aquí me parece que son claras estas operaciones. Si no son claras, muchas gracias. No duden en decirlo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que obtengo? Pues finalmente obtengo
este vector de aquí, ¿verdad? Este vector de aquí es el resultado de haber sumado estos dos múltiplos de acá, múltiplos del vector ABC. Bueno, pues obtengo precisamente un múltiplo de ABC, ¿sí? Y cuando obtengo un múltiplo de ABC, ¿qué quiere decir? Va a tener, este múltiplo de ABC va a tener la misma dirección que ABC, pero puede que respete el sentido, o puede que invierta el sentido, puede que lo haga más largo ABC, puede que lo haga más corto, pero no me estoy saliendo de la recta, no me estoy saliendo para nada, me estoy saliendo de esta recta, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente está verificando esta parte. Estas cuentitas lo que están verificando es esta parte de aquí, ¿no? Que si yo multiplico ABC por un escalar, me mantengo en U. U es toda esta recta, ¿sí? Es una recta infinita. Aquí nada más estoy poniendo un segmento. Si multiplico a B por un escalar, me quedo en la misma recta, es decir, no me salgo de U. No sé si se trabó la pantalla. No estoy escribiendo, estoy platicándoles. Si tomo dos múltiplos de ABC, es decir, si tomo dos elementos de U y los sumo, vuelvo a caer en U. Eso es, en el fondo, eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Con estas cuentas. En el fondo, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, fíjense, U, esto lo que me está diciendo es que U es cerrado bajo sumas y producto por, bueno, faltaría ver que U es cerrado bajo producto por escalares. ¿Qué significaría eso? Que si yo tomo un elemento de U, es decir, si yo tomo un múltiplo de ABC y lo multiplico por un escalar, debo de volver a obtener un múltiplo de ABC. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto esto que último que afirmé? ¿Es verdad? Es decir, si yo tomo un elemento de U, vendría a ser algo así como lambda veces ABC. Este es un elemento general de U, ¿sí? Y ¿qué pasa si lo multiplico por un escalar, digamos, gamma? Gamma en los reales. Entonces, gamma por lambda veces ABC. Esto es igual, si ustedes hacen las cuentitas, que son muy simples, es gamma lambda ABC. Y esto, naturalmente, que vuelve a ser un elemento de U. ¿Por qué afirmo que es un elemento de U? Pues precisamente por cómo está definido U, ¿verdad? U es el conjunto de todos los múltiplos del vector ABC. Es el conjunto de vectores que son múltiplos de ABC, es decir, tomo ABC y lo multiplico por un número real lambda arbitrario, y eso, el resultado es un vector que se le llama múltiplo de ABC, ¿sí? Entonces, esto es, fíjense, lo que estoy obteniendo con estas cuentitas sencillitas de aquí. Eso quiere decir que, en primer lugar, U, o sea, este conjunto de vectores de aquí, es cerrado bajo la suma y es cerrado bajo el producto por escalares. Entonces, ahí tengo ya dos condiciones para pensar que efectivamente U es un espacio vectorial. Luego, acuérdense lo que les dije en un principio, todo espacio vectorial necesita tener un vector de cero, es decir, un vector que sea neutro aditivo. En R3 el neutro aditivo resulta ser el 0, entonces la idea es en U vive el 0, porque en un principio les dije, es una recta que pasa por el origen. Efectivamente, U pasa por el origen. Pues sí, porque simplemente tomen lambda igual a 0, ¿y qué es lo que van a obtener? 0 por cualquier vector me da el vector 0. Creo que eso lo probamos, ¿se acuerdan? En términos generales, en general, 0 por cualquier vector me da el 0. Pues en particular en R3, 0 por cualquier terna ordenada, pues me da el vector 0. Y entonces el 0 en particular es un múltiplo de ABC. Por lo tanto, vive en U, por lo tanto, U pasa por el origen de R3. ¿Queda claro esto que estoy diciendo, chicos, chicas? ¿Para todos queda claro esto que estoy diciendo? No estoy escribiendo nada, les estoy combinando entre charla, entre plática y estos dibujitos, ¿vale? Sí, sí se entiende. Ok, perfecto, perfecto, excelente, muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir. Si me voy muy rápido, igual si me voy muy lento, por favor díganme. Bueno, entonces queda de tarea moral, checar que U es efectivamente un espacio vectorial. Naturalmente vive dentro de R3, pero es importante checar, ¿no? Que U es un espacio vectorial. Igual también es importante checar que, pues, esta afirmación, ¿no? Esta afirmación de aquí. También es importante checar esto. Y se los dejo como tarea moral por si lo quieren hacer, para que vayan tomando práctica.
igual si no lo hacen, no hay ningún problema. Quizás alguno de estos ejercicios que estoy dejando de tarea moral efectivamente venga en la tarea, porque apenas, bueno, la tarea examen, la primera tarea examen, porque la estoy apenas construyendo, ¿no? Bueno, continuamos. Bien. Tengo aquí un poquito. Ahora vamos a hacer este mismo juego. Le bajo un poco, ahí está. Vamos a hacer este mismo juego de hacer combinación, de hacer múltiplos de un vector, ¿sí? Como en el caso de U, pero ahora ya no solo con un vector, sino con dos vectores, ¿sí? Con dos vectores. Vamos a tomar ahora, otra vez, vámonos al ámbito general, al ámbito abstracto. Otra vez tomamos un espacio vectorial abstracto V y vamos a tomar dos vectores U minúscula, V minúscula, que pertenecen a V. Ambos vectores no nulos, es decir, ambos vectores U y V, distintos del cero, del vector cero que vive en V, o sea, del neutro aditivo de V, le voy a llamar V para no estar diciendo V a cada rato, ¿no? Del neutro aditivo de V, y además que no sean paralelos. ¿Qué quiere decir que U y B no sean paralelos? Que U no es un múltiplo de B, o sea que no podemos expresar a U como alfa veces B para algún o para cualquier alfa de los reales, ¿sí? Eso quiere decir que no sean paralelos o que que uno no sea un múltiplo del otro. ¿Por qué esto significa paralelismo o por qué a esto le llamamos paralelismo? Otra vez, simplemente es una expresión que viene de la geometría de R2 o de R3. Como pueden ustedes observar, si yo dibujo. O sea, no va a pasar lo que pasaba hace rato, que le hiciéramos como le hiciéramos, siempre los elementos iban a estar en la misma recta, ¿no? Pero aquí ya los vectores ya por no ser paralelos, pues ya viven en distintas rectas, por así decir, tienen diferente sentido. Exactamente, ¿no? Tienen diferente dirección, exactamente. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, este vector de aquí, a ver. Muchas gracias, Roberto. Creo que fue Roberto Escalona. Muchas gracias. Efectivamente. Sí. Aquí tengo este vector. Ahora, a ver, lo voy a tomar. Fíjense, es un múltiplo, ¿no? De ABC. Entonces, fíjense que si muevo a ese vector, bueno, aquí ya moví a todo el sistema coordenado, queda como un vector paralelo. Aquí me faltaría la cabecita. Queda como un vector paralelo al vector original, ¿verdad? Siendo que originalmente es un múltiplo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere esta cosa, ¿sí? A eso se refiere esta expresión, vamos, ¿no? De que sean no paralelos. Y como dice Roberto, eso quiere decir que si yo tomo los múltiplos de U, van a vivir en una dirección. Estamos hablando de un espacio vectorial arbitrario B, pero sí nos podemos imaginar esto. Podemos pensar en la recta abstracta que vive dentro de B, que es precisamente el conjunto de vectores que son múltiplos de U. Por otro lado, podemos pensar en la recta abstracta que vive dentro de B, que son todos los múltiplos del vector B, del vector B minúscula. Y entonces esas rectas abstractas, si abstraemos la idea de dirección, están en diferentes direcciones, ¿no? Están generadas por diferentes direcciones. Es decir, no pasa lo que dijo Roberto, lo de aquí, que simplemente no nos podemos salir de esta recta. Así como al principio no nos podíamos salir del origen, después ya nos pudimos salir del origen, pero ya no nos podíamos salir de esta recta, ¿sí? Ahora aquí la idea es que sí nos podemos salir de rectas, pero a ver, de qué espacio vectorial ya no nos vamos a poder salir? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a definir de manera análoga a un subconjunto de B del espacio vectorial abstracto B, que vamos a llamar otra vez U, y este vector va a tener precisamente como vectores a aquellos que se puedan expresar de este modo. Es decir, tomamos un múltiplo de U, es este vector U, tomamos un múltiplo de B, que es este vector B que tomamos al principio, los vectores U y B que tomamos en un principio, y luego los sumamos. Estas cosas siempre están dentro del espacio vectorial ambiente B, ¿verdad? Siempre, 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 porque B es cerrado
en relación a la suma y en relación al producto por escalares. Entonces, estas cosas siempre están, estas combinaciones de los vectores U y B, siempre están viviendo en el espacio vectorial B. Pero B no era el que nada más tenía un solo elemento, el A. En un principio sí, ahora vamos a pensar a B otra, como les dije hace un momento, vamos a pensar otra vez en un espacio vectorial B abstracto. Ahora este B ya no es precisamente el B Ok, que tomamos ya. en un principio, ¿no? Sí, Ya. es otro espacio vectorial abstracto. ¿Sí? Pero las operaciones que definimos sí son las de un principio, las de ambas, o son otras. A ver, para que no haya confusiones, ahora que este sea el espacio, un espacio vectorial abstracto, W, ¿sí? W mayúscula, ¿vale? En principio puede ser un espacio vectorial muy diferente a este que tomamos. Este es uno, ¿sí? Este es uno, y este de acá ya es otro, ¿vale? Ya es otro. Podría, bueno, ya no va a coincidir porque aquí ya estamos exigiendo que W tenga al menos dos vectores distintos, ¿no? Entonces este ya es otro, ¿vale? Sí, así queda claro lo que estoy comentando. Sí, creo que sí. Sí. Ok, excelente. Es otro, ¿no? Utilicé la misma variable, pero no por ello quería yo dar a entender que es el mismo espacio vectorial, ¿no? O sea, es otro espacio vectorial. W es otro espacio vectorial diferente al V que tomamos en un principio. Igual, abstracto, pero diferente. Si algo no queda claro, por favor tenga la confianza para decírmelo, ¿sale? Bueno, entonces, en este caso, tomando así a W, creo que por aquí sí, creo que sí, ya cambié las Ws, ¿no? Todas las V por W. Bueno, bien, entonces, siendo este el caso, vamos a tomar a todas estas combinaciones de vectores de los vectores U y B que pertenecen a W, distintos entre ellos, no paralelos y no nulos. Entonces ya estamos exigiendo ahí más cositas, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué? Porque vamos a lo siguiente. Otra vez, tenemos una afirmación que U es un espacio vectorial real bajo las mismas operaciones definidas en W. W es un espacio vectorial abstracto, por lo tanto tiene una suma, ¿sí? Y tiene un producto por escalares. Aquí yo no les puse puntitos, bueno, les pongo los puntitos, ¿vale? Pero recuerden que paulatinamente vamos a quitar estos puntitos para ahorrarnos un poquito de notación. Entonces, esta es la suma en W y este es el producto por escalares de W. Si esa suma y ese producto por escalares los tomamos prestados y se los damos a U, a este conjunto de vectores U, entonces resulta que U, con estas operaciones tomadas prestadas del espacio ambiente W, resulta ser también un espacio vectorial. Eso es lo que, en pocas palabras, bueno, no en tan poquitas, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de decir que esta afirmación, ¿no? Es otra forma de expresar a esta afirmación. U resulta ser un espacio vectorial. Entonces, como ven, aquí ya tenemos más ejemplos, aunque abstractos, pero útiles por las cuestiones algebraicas, porque empezamos a conocer un poquito más el álgebra, estamos manipulando un poquito ya más el álgebra vectorial, empezamos a generar nuevos espacios vectoriales. Dado el espacio vectorial W, hemos generado el espacio vectorial U, ¿ok? Podemos generar el espacio vectorial de dimensión 1, refiriéndome precisamente a esta idea, ¿sí? El espacio vectorial de dimensión 1, porque no nos salimos de la línea. Más adelante veremos un poquito la idea de dimensión. Ahorita, por favor, quiero que la traten de manera intuitiva. Estamos generando un espacio vectorial U de dimensión 2, porque están en juego dos vectores, U y B, que no son paralelos. Y como decía Roberto, pues entonces si nos vamos por U, por el camino trazado por U, nos vamos en una dirección. Si nos vamos por el camino trazado por B, entonces estamos en otra dirección. ¿Cuáles son las operaciones de W? W es un espacio vectorial abstracto
pero es un espacio vectorial, entonces tiene sus operaciones de espacio vectorial, ¿verdad? U y puntito, ¿sí? Más y producto por escalares, ¿sí? Son dos operaciones abstractas, pero que sabemos satisfacen los axiomas de espacio vectorial. ¿Sí queda clara esta parte que estoy diciendo? W es un espacio vectorial abstracto, pero en tanto que ese espacio vectorial tiene asignadas dos operaciones, una suma y un producto por escalares. ¿Qué sabemos de ellas? Pues lo único que sabemos es que satisfacen toda esta lista de axiomas de la definición de espacio vectorial. ¿Sí? Pero fíjense, sin saber exactamente cómo son más y puntito, aún así podemos estar así, podemos construir cosas, ¿no? Excelente, Valeria. Podemos construir cosas. No sabemos exactamente cómo son, pero sabemos cómo se comportan. Es decir, la suma y el producto por escalares en R2 y en R3, sí sabemos, digamos, sí, internamente sabemos cómo trabajan, porque sabemos qué es lo que le hacen a cada vector coordenada a coordenada, y hacemos muchas cosas. Pero en este caso, ahorita, en este contexto abstracto, no sabemos cómo son internamente más y puntito, pero aún así podemos construir cosas, como es el caso, como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y por qué podemos construir cosas? Porque si bien no sabemos cómo son en sus entrañas, por decirlo de algún modo, de una manera muy figurada, más y puntito, que son las operaciones de espacio vectorial de W, sí sabemos cómo se comportan. Es decir, sabemos qué propiedades satisfacen. Y con eso es más que suficiente para hacer álgebra. Entonces ya estamos en un nivel de abstracción bastante más elevado. Espero que se comprenda esto y si no lo comprenden así al 100%, no se preocupen. ¿Cuál es la diferencia entre espacio vectorial abstracto? Permítanme. Entre, entre espacio vectorial abstracto y espacio vectorial real. Bueno, a ver. Todos los espacios vectoriales que estamos trabajando son espacios vectoriales reales, en el sentido de que los escalares son números reales. ¿Sí? Cuando los escalares en un espacio vectorial son números reales, es un espacio vectorial real. Cuando digo un espacio vectorial abstracto, estoy haciendo referencia directa a la definición de espacio vectorial que les presenté en un principio. Es decir, un conjunto abstracto W, un conjunto abstracto V, es decir, no sabemos cómo son sus elementos, pero sabemos que es no vacío. O sea, sus elementos no necesariamente son ternas o parejas o cuartetas o quintetas ordenadas. No son necesariamente funciones, no son necesariamente matrices, no son necesariamente polinomios. Es un conjunto abstracto, así como cuando dicen CAX un conjunto no vacío. Sabemos que por ahí tiene elementos, no sabemos cómo son, pero pues, igual los pensamos como puntitos, ¿verdad? Bueno, aquí es algo parecido, W o V, cuando está representando un espacio vectorial abstracto. Ajá, general, efectivamente, también general, en lugar de abstracto, le podemos llamar general. Ajá, y los escalares están en cualquier campo F. Ahorita no vamos a mencionar tanto la palabra campo. Si es verdad lo que dice Jesús Alejandro, vamos a trabajar solamente en los reales. Pero efectivamente, en lugar de hablar de un espacio vectorial abstracto, podemos decir un espacio vectorial general, ¿sí? Y este espacio vectorial, sus elementos no sabemos cómo son, solamente sabemos que en él están definidas dos operaciones que cumplen los axiomas, tal cual la definición. Cuando hablo de un espacio vectorial abstracto o un espacio vectorial general, como lo menciona nuestro compañero Jesús, muchas gracias, entonces efectivamente estamos haciendo referencia directa a la definición, ¿sale? A la pura definición. No nos estamos refiriendo precisamente a R2, a R3. Claro, al estar hablando de manera muy general, pues de algún modo los estamos tomando en cuenta en nuestro discurso, ¿verdad? Pero bueno, ese no es precisamente el fin. Ok, entonces, dicho eso,
La afirmación es que U es un espacio vectorial real bajo las mismas operaciones definidas en W. Ahora bien, si nos bajamos un poquito al espacio vectorial particular R3, entonces tenemos una representación geométrica para el espacio vectorial U. ¿Sí? Tenemos una representación geométrica para U, que es precisamente esta de acá. Es un plano. ¿Sí? Es un plano. U resulta ser un plano. Un ¿Está plano. moviendo la pantalla, profe? Sí, exactamente. Sí, la estoy moviendo. No se ve, profe. Se quedó trabada, creo. ¿Nadie ve que la moví? No, creo que no. No, No, A ver, voy a dejar de presentar porque yo sí veo que muevo las cosas, pero a ver, dejo de presentar y vuelvo a... A ver, ahí estoy presentando un plano, ¿lo ven? sí, Sí. sí, ya sé. Sí. Ah, ok, perfecto, excelente, excelente, muchas gracias. Gracias. Precisamente U se vuelve la representación geométrica de U es un plano. Aquí traté de dibujar un plano. Es un plano, un pedacito, ¿no? Nada más una partecita de un plano que pasa por el origen. Este de aquí podría ser U, el U minúscula, y este podría ser el vector B, ¿sí? Entonces, estos dos vectores van a generar ya en R3, ajá, exactamente, este U es con dos vectores, perfecto, sí, excelente. Este U es con dos vectores, con el vector U y con el vector B, y como pueden ver, estos vectores están pasando precisamente, si nos fijamos en las rectas que generan, son rectas en diferentes direcciones. Esta es una recta en una dirección y esta es la recta en otra dirección. ¿Ven? Son rectas en diferentes direcciones. Nos podemos ir por la dirección de U o nos podemos ir por la dirección de B. Pero como ven, estas rectas ya están en diferentes direcciones y generan un plano. Adelante, José Manuel. ¿Puede repetir después de que dijo, como pueden ver, es que me sacó de la clase? Ah, ya, no sé exactamente, a ver. Sí, lo que decía, me regreso rápidamente por acá, aquí está, es que si nos bajamos, ajá, exactamente, esas rectas naranjas viven en U, efectivamente. Lo que sucede es que ya una vez que hemos definido de manera general o de manera abstracta a U como un espacio vectorial viviendo dentro de un espacio vectorial general o abstracto W, entonces para entender un poquito más cómo trabaja este U que sale a partir de los vectores U y B, entonces nos bajamos a R3, ¿sí? Nos bajamos a R3 y nos preguntamos por la imagen, por la apariencia geométrica de U, pues resulta que U es un plano, ¿sí? Resulta que U es un plano generado por estos dos vectores, por los vectores U y B que pasan por el origen. Y estas rectas efectivamente viven dentro del plano, ¿sí? Están contenidas totalmente en el plano. Como tengo dos rectas en dos direcciones diferentes, estas rectas me van a formar un plano, que es precisamente este de acá. Aquí me salí, ¿verdad? Me salí, pero aquí porque también me quedé corto con el plano, ¿no? Pero este plano se extiende infinitamente y entonces abarca completamente a estas dos rectas verdes. Y, ¿sí? Perdón, es que iba a decir que lo que generaba como confusión era como el pensar que los dos generaban, pero el espacio tridimensional, no el plano nada más. Sí, no, a eso vamos, ahorita vamos a eso. No, de hecho, aquí, fíjense, avanzamos una dimensión más porque ahora estamos viviendo en un plano, pero ya no, pero con estos dos vectores U y B, ya no nos podemos salir del plano U. En un principio no nos podíamos salir del origen. Después nos salimos del origen, pero nos quedamos en una recta, ¿verdad? Ya no nos podemos salir de la recta. Ahora nos hemos salido de cualquiera de estas dos rectas, pero ya no nos podemos salir del plano. Y eso sería que ustedes
me gustaría que ustedes verifiquen esto, ¿no? Que efectivamente, si yo tomo combinaciones, si tomo elementos de U y los sumo o los multiplico por, si tomo tomen dos elementos de U, multiplíquenlos por un escalar a cada uno de estos elementos de U, súmenlos y van a volver a caer en U. No se van a salir de U. ¿Sí? No se van a salir para nada de U. Intenten esto que les digo y si no les sale, si tienen dudas, mañana lo hacemos o me mandan un mensaje a mí o un mensaje a José y de preferencia a mí, ¿no? Porque lo estamos discutiendo nosotros, porque no sé si por ahí anda José, pero bueno, manden un mensaje a mí y checamos esto, ¿no? ¿Por qué no nos podemos salir de U? Aquí ando, muchachos. Excelente, José. Muy bien. Pues sí, entonces está al tanto de lo que estoy diciendo. Gracias, José, muchísimas gracias. Muy amable. Toman dos elementos de U, multiplíquenlos por centros escalares, o sea, al primer elemento de U multiplíquenlo por un escalar, al segundo elemento de U multiplíquenlo por un escalar, súmenlos y dense cuenta que vuelven a caer en U. No se van a salir de U. En pocas palabras, ya de la imagen geométrica es que por más que alarguemos a B, por más que alarguemos o acortemos a U, y por más que sumemos múltiplos de B y múltiplos de U, no nos vamos a salir de este plano, no nos vamos a salir de este plano, no vamos a alcanzar el espacio tridimensional. Bueno, la pregunta que viene es esta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si ahora tomamos tres vectores? Otra vez, no hay que salirnos de R3, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si ahora yo tomo vectores U, B y W en R3 que no pertenecen a un mismo plano? Hagan de cuenta que, ahí está lo grande, que este es U, este es B, ¿sí? Y aquí está W. Fíjense que W no está viviendo, W está por fuera del plano que generan U y B. Generan en el sentido que estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos un plano un vector, perdón, que le hemos llamado W, que se sale del plano generado por estos vectores rojos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cuál es la imagen geométrica de todas las posibles combinaciones de estos tres vectores? ¿Sí? Con combinaciones me refiero a esto, ¿no? Que multiplico a U por un escalar, multiplico a B por otro escalar, multiplico a W por otro escalar y luego sumo esas multiplicaciones. Esa es una combinación de los vectores U, B y W. ¿Sí? Más adelante voy a formalizar este concepto, por lo pronto quédenselo así. ¿Cuál es la imagen geométrica de este conjunto? Ahora piensen en el conjunto formado por las combinaciones de U, B y W. ¿Cuál es su imagen geométrica? ¿Qué figura geométrica obtenemos? ¿El espacio? Efectivamente, obtenemos el espacio. Y para ello podemos checar lo siguiente, permítanme. Por ahí cambié de proyección. Es un fondo como amarillito, crema, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Ok, excelente. Esta es una animación. Sí. Bueno, ojalá tengan un poquito de tiempo, unos 5 o 10 minutos extras para checar esto, ¿no? Permítanme un momento. Aquí está. Aquí están, miren. Aquí está el vector U, aquí se ve el vector U, aquí está el vector B, ¿sí? Y fíjense que, a ver, aquí estoy haciendo un movimiento, permítanme un momento, por favor. Aquí no lo puedo poner en 0, bueno. Aquí están, fíjense. De hecho, esta animación de aquí está representando todas las posibles combinaciones del vector U y el vector B. Fíjense que cuando muevo a U, miren cómo lo muevo, fíjense que se está moviendo, y dejo fijo a B, no me salgo de este plano. ¿Ven?
Si muevo a B, si lo multiplico por un cierto escalar, no me salgo del plano. Miren cómo me quedo siempre en el plano. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esta página se la voy a pasar para que ustedes experimenten. Pero fíjense que aquí tengo varias combinaciones de U. Aquí está U. Fíjense que este vector rojito es paralelo a U. Espero que todos lo estén viendo. Es paralelo a U precisamente porque es un múltiplo. Este es un múltiplo de U. En este caso, aquí está A es el factor. En este caso es menos 3.8. Y entonces por eso es que cambia de sentido a U, más no de dirección, sigue siendo paralelo. Si yo cambio a por un positivo, entonces fíjense que ya sigue naturalmente la misma dirección y el mismo sentido de U, pero ahora lo alarga. Algo totalmente análogo con el vector azul que es B. ¿Sí? Mire. ¿Ven? Y entonces, intuitivamente al menos se entiende que vamos a alcanzar cualquier punto de este plano. Por ejemplo, si a mí se me ocurre poner aquí... El rojo es la suma de los dos, ¿verdad? Efectivamente, este rojo de aquí es la suma geométrica de estos dos vectores, de un múltiplo de U más un múltiplo de B. Bueno, a ver, permítanme un momento, voy a poner de rojo. Si yo pongo un punto aquí, un punto en el plano, este que estoy poniendo de rojito, entonces si yo hago las combinaciones pertinentes, un momento, si hago ahí está. Si hago las combinaciones pertinentes, me voy a tardar un poquito. Mire, casi, ¿no? Ahí está. Ahí más o menos, ¿no? Ahí está. Fíjense cómo hice las combinaciones pertinentes. Hice las combinaciones pertinentes y caí precisamente en ese punto que escogí, entre comillas, al azar, ¿verdad? Si se dan cuenta que lo escogí al azar. Si yo escojo, les voy a pasar esta página, como les digo, para que ustedes hagan el experimento, ¿no? Tomen un punto cualquiera del plano, y entonces aquí jueguen con las combinaciones. Miren, jueguen con las combinaciones para que lleguen precisamente a ese punto, ¿sale? Para que palpen todavía mejor esta idea que les dije, ¿no? De cómo es que U, como lo definí aquí, este de acá, que lo definí en abstracto, efectivamente genera un plano en R3, un plano, ¿sale? Genera un plano en R3. ¿Qué pasa si ahora yo tomo, ya con esto concluimos, chicos, permítanme un momento, por favor. ¿Qué pasa si ahora yo tomo, como les decía, un vector cualquiera, ahora este negrito, ¿sí? Este vector negrito, que es el vector W. ¿Qué pasa si yo tomo este vector que está fuera del plano? ¿Sí? Este vector que está fuera del plano, más o menos lo voy a hacer paralelo del mismo tamaño. Por ahí está, ¿sí? Más o menos. Hagan de cuenta que es paralelo. Está fuera del plano, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos nosotros concebir geométricamente que efectivamente esta cosa va a generar estos tres vectores, el vector negro, el vector azul y el vector rojo, van a generar a R3? Bueno, pues vamos con esto. A ver, voy a, permítanme un momento. Voy a más o menos aquí a pintar. Lo pinté de rojito, no importa. Ahí está. Voy a poner un punto aquí. Hagan de cuenta que este punto está en el espacio, ¿sí? Y voy a dibujar un vector paralelo a este vector, un vector paralelo a este vector, ¿sí? Que es el W, el que dibujé hace un momento. Permítanme. Hagan de cuenta que es este, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Y voy a dibujar a un vector paralelo a este de acá, ¿sí? A este de acá, que pase, que su cabecita esté precisamente en este punto del espacio que tomé arbitrariamente, y lo voy a alargar lo suficiente para que llegue al plano. Miren, a lo que voy es esto. Ahí está, hagan de cuenta que aquí este es un punto del plano, aquí está el vector. Este vector, el que acabo de dibujar, este de aquí, es paralelo a este, que resulta ser el vector W,
¿sí? Ahí está el vector W, pero lo alargué lo suficiente como, en primer lugar, para que su origen sea precisamente, caiga precisamente en el plano, ¿vale? En el plano que estoy generando. O sea, es que aquí ya no me quiere pintar, pero bueno, que caiga precisamente en el plano, ¿sí? Y que su cabecita precisamente toque el punto P arbitrario que he tomado, ¿vale? Entonces, en una de esas lo tuve que alargar, pero es un vector paralelo a W. En otras palabras, este vector, lo voy a borrar aquí, es un cierto alfa W, ¿sí? Es un múltiplo de W. Y lo moví, multipliqué a W por un alfa y luego lo trasladé de tal modo que su cabecita cayera precisamente en el punto P del espacio arbitrario y que su origen pues se quedara aquí en el plano. Entonces, pues nada más falta checar esto. Ya, como ustedes vieron, puedo yo mover estos vectores, ahí está, caer precisamente en ese vector en ese punto del plano, y entonces hacer esta suma de aquí. Este es un vector, hagan de cuenta, perdón ponerme tan chueco, pero hacer esta suma. Este vector rojito es, digamos, lambda veces V más beta veces U, ¿sí? Y este vector de aquí es alfa veces W. Entonces, este vector de acá, este vector es precisamente, aquí lo escribo, lambda veces B más beta veces U más alfa veces W, ¿sale? Es este de acá. Entonces, este vector precisamente está representando a P, o en otras palabras, P es igual a esta combinación de U, de B, U y W. ¿Sí queda claro para todos? El origen de, digamos, pusimos el origen de alfa veces W en la flecha de beta veces U más lambda veces V. Sí, exactamente. Ajá, exactamente. De hecho, el origen de alfa veces W, llegamos a él porque hay una combinación lineal de V y de U que precisamente cae en este punto, ¿verdad? Y esa combinación lineal es con A igual a 3.8 y B igual a menos 1.3, ¿no? De hecho, a ver aquí para ser un poquito más claros, este sería B, no, este sería B y este sería A. Creo que sí, ¿no? B y A. Bueno, sí, porque precisamente haciendo referencia a estos, ¿no? Al A de aquí y al B de acá de la barrita, ¿no? Que podemos mover. O sea, este de acá y este de acá, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues este vector, que es el vector suma, el que estoy subrayando, bueno, el que ya puse bien gordo de rojo para que se note, ese vector viene a ser precisamente, bueno, B, aquí le cambio, B veces B, más A veces U, más alfa veces W. O sea, en otras palabras, si tenemos tres vectores que no viven en un mismo plano, en R3, esos tres vectores sí generan a todo el espacio. Aquí yo tomé este punto P acá, ustedes hagan el experimento, háganlo en su cuaderno, tomen un punto Q por acá y entonces hagan ese mismo experimento, ¿no? Tomen un W que no esté precisamente, que no esté en este plano, ¿sí? Y hagan las combinaciones lineales de B, U y W para llegar precisamente a este punto. Entonces, tres vectores que no viven, que no son coplanares, es decir, tres vectores que no viven los tres en el mismo plano, generan todo el espacio. Y entonces estamos precisamente con... Esas notas también las va a subir al Classroom, ¿verdad? Sí, todo esto lo voy a subir. Entonces, pues finalmente ya hemos salido del plano, salimos del origen, salimos de una recta por el origen, salimos de un plano por el origen para precisamente llegar al espacio R3.
Ahora, ¿qué pasa si tomamos 4 vectores en R3? 4 vectores en R3. ¿Habrá un modo de tomar esos vectores, esos 4 vectores, para salirnos de R3? ¿O creen que siempre nos vamos a salir, que no nos vamos a salir de R3? No se sale porque Efectivamente, tiene ajá, cerradura, ¿no? efectivamente, ¿no? Ya no me voy a poder salir de R3, ¿no? O sea, la idea es, ¿qué cantidad de vectores tendríamos que tomar y en qué configuración para poder, por ejemplo, salirnos de R3? Así como nos salimos del origen, llegamos a una línea y nos salimos de la línea y llegamos a un plano y luego de un plano a R3, al espacio. ¿Qué vectores tendríamos que tomar y cómo los tendríamos que tomar para salirnos del espacio? ¿Es posible? Bueno, en fin. Entonces, esto que les acabo de platicar, y con esto concluyo, chicos, nos invita a pensar sobre la posibilidad de considerar un espacio vectorial como generado por una cierta cantidad de elementos suyos. Por ejemplo, podemos pensar el espacio vectorial R3, ¿sí? El espacio vectorial R3 como generado por este vector y este vector de aquí, el U, el B y el W, ¿sí? Entonces, estos 3 vectores, en cierto sentido, me están dando toda la información necesaria para obtener cualquier otro elemento de R3. Más aún, si yo quito a W, entonces tengo a U y a B y ya no puedo generar a R3. Si yo dejo a W y a B y quito a U, voy a generar un plano que pasa por el origen, pero que va a estar precisamente generado por W y B. Pero otra vez me voy a quedar en un plano, no me voy a salir del plano, no voy a poder generar a todo R3. Si yo tomo a W y tomo a U y quito a B, a UB, también va a pasar lo mismo. Voy a estar en un plano que pasa por el origen, pero que no me va a generar a todo R3. Entonces, esto me está diciendo, al menos de manera intuitiva, que necesito al menos 3 vectores, necesito al menos 3 vectores, como mínimo 3 vectores que no estén viviendo en el mismo plano, no coplanares, para poder generar a todo R3. Menos de 3 vectores, 2 o un vector, definitivamente no me generan a R3. ¿Sí? Algo semejante pasa, pero con R2. Si yo solo tomo un vector distinto del 0 en R2, entonces a lo más voy a generar una recta que pasa por el origen. Necesito mínimo 2 vectores en diferentes direcciones para poder generar a todo R2, y eso sí lo vamos a probar con sumo detalle. Adelante, Roberto. O sea que dependiendo de la dimensión va a ser como el número de elementos que vamos a necesitar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y algo de esto vamos a platicar con cierto detalle. Todo esto que les acabo de platicar tiene que ver con el concepto de generadores y base, que es un concepto sumamente importante para los espacios vectoriales, y vamos a trabajar un poquito con esto, ¿sale? Entonces, dejo aquí las cosas. Espero haber sido más o menos claro. Discúlpenme si no fui muy claro, pero cualquier duda, por favor, así como lo han estado haciendo hasta ahorita, no duden en abrir sus micrófonos, en escribir en el chat o en mandarnos un correo o un mensaje y para resolver todas sus dudas, ¿sale? Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Sí. Gracias, profe. Nos vemos Adiós. luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Gracias, Samantha. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos.